Muy bien. Bueno, les comento que con este aprendizaje estaremos comenzando el tercer parcial, el cual consta de 12 actividades en total, que se van a estar distribuyendo en 4 aprendizajes esperados. El día de hoy veremos el aprendizaje esperado número 12, la siguiente semana el aprendizaje esperado 13 y así sucesivamente. Cada semana estaremos viendo un aprendizaje esperado. El número de actividades en este parcial son menos, pero por lo tanto tienen mayor porcentaje cada actividad, por lo que es importante que no se atrasen con sus actividades. Para el grupo A, B y D, los días lunes, entonces les estaré dejando estas actividades y me deberán preferentemente enviármelas este mismo día, o sea, los mismos lunes. Si por algo no pudieran terminar sus 3 actividades, bueno, tienen todavía el día de mañana para enviármela. Para el grupo C, que me toca clases martes y miércoles, bueno, van a tener los martes para entregar estas actividades, pero si por algo no pudieran terminarlas, tienen hasta el miércoles para entregar las 3 actividades. Así será cada semana. Entonces, les mencionaba, son 3 actividades por semana, pero estas 3 me las tienen que enviar juntas. De preferencia, grupo A, nuevamente repito, grupo A, B y D, los lunes enviarme sus actividades, pero si no pudieran entregarme las 3 juntas, entonces mejor me las entregan el día martes las 3. Y para el grupo C, tienen el martes y a más tardar el miércoles para entregarme las 3 actividades. Esto es cada semana. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver el aprendizaje esperado 12, titulado Explica y ejemplifica el concepto de rapidez de reacción. Contenido específico, bueno, la rapidez de reacción, ¿qué es? ¿Qué mide y cuál es su importancia? Y un segundo contenido es qué factores determinan la rapidez de la reacción. Dentro de estas tenemos el tamaño de la partícula, el estado físico de los reactivos, la temperatura, la presión, la concentración y los catalizadores. Como les venía mencionando, bueno, en este aprendizaje esperado consta de 3 actividades, 2 de ellas experimentales. La actividad número 1 dice, realiza la actividad experimental con los siguientes materiales que encontrarás en tu hogar. Ahora, esta actividad experimental me tendrán que elaborar un reporte que deberá incluir un cuestionario, y tal les menciono cuál es el cuestionario, realizarlo entonces a mano en hojas blancas. El título de este experimento es el efecto del tamaño. Tenemos aquí un objetivo, observar experimentalmente el efecto del tamaño de la partícula sobre la rapidez de reacción, sustancias y materiales. Tenemos el procedimiento que deberán de realizar. Consta de 5 pasos. Posteriormente lo que les voy a calificar es este reporte escrito en hojas blancas que incluya lo siguiente. Entonces, ¿qué debe de tener? En una hoja deben de escribir sus datos como su nombre, grupo, la institución, etcétera. Otra cosa que les voy a calificar es que tenga el título, que lo acabo de mencionar, y el objetivo del experimento, también que lo acabo de leer. Debe tener las sustancias y los materiales escritos, entonces, ¿qué se necesita? Debe de incluir el procedimiento. Aquí el procedimiento les va a pedir que calculen un área, el área de una papa. Entonces, en cada uno de los pasos tienen que calcular el área de la papa y el tiempo de cocción de la papa. Entonces, para eso primero tienen que leer el procedimiento para saber qué tienen que realizar. Ahí se explica. Y es más, les explico cómo calcular el área superior del cubo, que en realidad es calcular el área de un cuadrado. Entonces, ahí viene un ejemplo. Debe de incluir en su reporte imágenes, al menos 3 imágenes, mínimo 3 imágenes. También se les va a calificar que tenga su cuestionario contestado, que en total, bueno, aunque vienen que son 3 preguntas, que este es el cuestionario, a pesar de que vienen 3 preguntas, o más bien número 1, número 2, número 3, en total son 5 preguntas, porque la pregunta 1 en realidad son 2 cosas que les están preguntando.
En la pregunta número 2, también en realidad son dos preguntas en este punto número 2. Entonces vamos 2 y 2, 4 preguntas. Y la 3 es una, entonces en total son 5 preguntas. Entonces, cuestionario contestado, o sea, en realidad son 5 preguntas que deben de contestar. E inciso G dice la conclusión. Tienen que realizar una conclusión de al menos 3 renglones, 3 líneas. Nota importante. No se deben de imprimir el objetivo, materiales, procedimiento, el cuestionario y pegarlo nada más en hojas blancas y ya nada más contesto lo que quiero contestar. O más bien ya nada más contesto el puro cuestionario. No, para que se los valga válido, que tenga el objetivo, que tenga materiales, que tenga el procedimiento, tienen que transcribir cada uno de ellos en esas hojas blancas para elaborar su reporte. Se los estoy platicando. Deben de transcribir el objetivo en esas hojas blancas, luego las sustancias y los materiales, luego el procedimiento. En el procedimiento, bueno, en cada uno de estos puntos les piden calcular, les decía, un área y el tiempo. Cada uno de estos tiene que ir en sus hojas blancas. Entonces, yo les recomiendo que rayen una hoja de raya, la marquen con pluma y con regla, y esta la pongan atrás de la hoja blanca para que se vayan derechitos. Deben de incluir imágenes, su cuestionario contestado, que les digo que en realidad son 5 preguntas, y una conclusión. Si cuentan o si tienen cada uno de estos elementos, pues tendrán una calificación de 10, si no, pues dependiendo de lo que van a entregar, pues van a tener, será su calificación. Recuerden que en la parte final del documento les escribo qué se les va a calificar. Fíjense, por ejemplo, en este reporte de la actividad experimental 1, dice, si el reporte el reporte escrito presenta una hoja de presentación con datos del estudiante, van a tener un punto si tiene título y objetivo, un punto. Si tiene las sustancias y los materiales, un punto. Si está el procedimiento completo con lo del cálculo de las áreas y el tiempo, serán 2 puntos. Si está más o menos completo, pues será 1 punto o 1.5, dependiendo, ¿no? Qué tanto escribieron de los procedimientos, y si escribieron y calcularon, más bien si escribieron el tiempo que tarda en cocerse las papas y si calcularon el área de la papa. Entonces, dependiendo de eso, serán los puntos que tengan aquí en el procedimiento. Si tienen imágenes, recuerden que les dije que al menos 3 imágenes es un punto. El cuestionario contestado, les decía 5 preguntas, son 2 puntos y así sucesivamente. Si tiene conclusión, son 2 puntos. Si no tiene conclusión, pues 0 puntos. Sumaré cada uno de los puntos. Si tuvieran en cada uno el máximo, pues su calificación será 10. Si no, pues va a ir bajando su calificación. Esta es mi primera actividad. Segunda actividad. La actividad 1 vale en total 12% de la calificación del tercer parcial. Actividad 2, como es muy sencilla, requiere menos esfuerzo, pues vale menos. Esta vale 4% de su calificación del tercer parcial. Dice en la actividad 2, realiza la lectura, la rapidez de una reacción y resuelve el ejercicio de relación de columnas. El ejercicio de relación de columnas es este pequeño ejercicio nada más. Entonces tienen que relacionar las columnas, leer el enunciado y ver qué respuesta puede hacer, si el A, el B, o el C, o el D. Para eso, pues primero tienen que realizar la lectura. Bueno, rápidamente, y para que pasemos también a la actividad número 3, vamos a resumir esta lectura de la rapidez de la reacción. En sí, pues ustedes detenidamente deben de realizar su lectura 1 o 2 veces, las veces que sean necesarias. ¿Qué es la rapidez de una reacción? Bueno, rapidez y velocidad de una reacción es lo mismo. Recuerden que nosotros habíamos dicho que una reacción es cuando tenemos unas sustancias iniciales y estas sustancias iniciales se transforman en unas sustancias finales. Es decir, una reacción es cuando tenemos
una serie de reactivos que se van a estar transformando en otros productos diferentes a los que teníamos, más bien sustancias diferentes. Mis productos van a ser sustancias diferentes. Las sustancias finales van a ser sustancias que van a ser muy diferentes a las sustancias iniciales, es decir, a los reactivos. A lo mejor van a cambiar, si empezaron las sustancias eran sólidas, a lo mejor se van a volver líquidas, o si eran sólidas se van a volver a lo mejor gaseosas, o al revés. O puede ser, ya habíamos dicho, que también puede ser que se produzca un gas, que aumente la temperatura o que disminuya la temperatura. Entonces, una serie de cuestiones que nos van a llevar a darnos cuenta que se ha llevado una reacción. Bueno, la rapidez de reacción, en pocas palabras, es la velocidad a la cual estos reactivos se transforman en productos. Esa es la rapidez de una reacción, o la velocidad de una reacción, que les digo que es lo mismo. Es la velocidad o es la rapidez a la cual un reactivo se va a transformar en producto. Ya específicamente, a ver, vamos a revisar esta parte de la lectura que me parece que es importante y que les va a ayudar a hacer sus actividades. Dice, las reacciones químicas, como sabes, son el cambio de los reactivos que se encuentran en cierta concentración a productos. Dichos productos están formados por los mismos elementos que formaban los reactivos. Es decir, si en mi reactivo hay hidrógeno, pues en mi producto, la sustancia que se formó, pues también tiene que ver con hidrógeno. Si en mi reactivo había oxígeno, pues en mi producto también va a haber oxígeno. Pero recuerden que hubo una transformación, o sea, no es la misma sustancia. Sí son los mismos elementos, pero no son las mismas sustancias. Es decir, las características de esas sustancias cambian. Bueno, dice, por ejemplo, cuando reacciona el gas etano con el oxígeno, que es una combustión, se produce dióxido de carbono y agua. Entonces, aquí viene el ejemplo de lo que les acabo de decir. Es decir, dice, cuando reacciona gas etano, el gas etano está combinado carbono, o está en su fórmula carbono-hidrógeno. Dice que este etano, que está formado por carbono-hidrógeno, va a reaccionar con oxígeno, produciendo ahora ¿qué? Ya no va a producir etano y oxígeno, sino que va a producir dióxido de carbono y agua. Ahora, el dióxido de carbono, vemos ahí lo que nos acaba de decir. El dióxido de carbono pues está formado por carbono y por oxígeno, que está, ¿no? O sea, estaba como reactivo el carbono y también el oxígeno estaba como reactivo. Pero aquí ya entonces se está combinando de una forma diferente, pero sigue habiendo carbono, sigue habiendo oxígeno y sigue habiendo en el agua hidrógeno. Entonces los elementos son los mismos, pero las sustancias ya no. Dice, mediante la reacción de combustión, la velocidad de esta reacción depende de las condiciones en las que se lleva a cabo. Por ejemplo, de la cantidad de oxígeno disponible, lo que puedes observar con un mechero Bunsen con el collarín abierto o cerrado. Hace que la combustión cambie y el color de la flama también cambie. O imagina que el flujo de gas etano es muy grande, lo que puede hacer una combustión rápida o incluso violenta, ¿no? Como aquí vemos en la foto, que esta causa una explosión. Eso es porque había entonces mucha cantidad de oxígeno. Y eso tiene que ver con la concentración de oxígeno o la concentración de los reactivos. Y si hay reacciones que se llevan a cabo de manera rápida, o algunas pueden tardar días o incluso años en llevarse a cabo. Esto depende de varios factores que veremos más adelante. La cinética química es el área encargada de estudiar la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas, es decir, el cambio de concentración de reactivo en producto respecto al tiempo. Hay reacciones que son muy rápidas, como la fotosíntesis, o las reacciones nucleares también son rápidas, y algunas que pueden tardar millones de años, como la conversión de grafito en diamante, o la formación
del petróleo, que es una reacción que se lleva a cabo, tarda miles de años en que se produzca el petróleo a través entonces de materia orgánica. Entonces, hasta aquí quiero que se queden con esa idea que la rapidez y la velocidad es lo mismo desde el punto de vista químico y desde el punto de vista físico. La rapidez y la velocidad de una reacción es lo mismo y tiene que ver, como lo acabamos de decir, con la velocidad con la que se van a estar produciendo los productos. Es decir, la velocidad con la que un reactivo se convierte en producto y que tiene que ver con la concentración. Continuando con el tema, dice, la cinética también estudia los factores que afectan la velocidad de la reacción y el mecanismo de la reacción. El conocimiento de rapidez de reacciones es de gran utilidad para el diseño de medicamentos, pero también es importante en el control de la contaminación ambiental o el procesamiento de alimentos. Algunas veces a nivel industrial se busca acelerar las reacciones para mejorar rendimientos o, depende del caso, algunas buscan retardarse. La velocidad de reacción se define como el cambio en la concentración de uno de los reactivos o productos en un intervalo de tiempo en el cual tiene lugar el cambio. Lo anterior permite saber la velocidad promedio de la reacción. Por lo tanto, la velocidad de reacción es función de los reactivos, de la temperatura a la que se efectúa la reacción, de la superficie expuesta entre los reactivos, de la concentración de los reactivos y en algunas ocasiones de los catalizadores. Ojo, esto es muy importante. Por lo tanto, entonces hasta aquí hemos leído dos cosas muy importantes. Una, la velocidad de reacción se define como el cambio en la concentración de uno de los reactivos o productos con base en el tiempo. Y segundo, nos están mencionando acerca de los elementos que van a afectar la velocidad de reacción o un factor. Son elementos o factores que afectan la velocidad de reacción. Me está diciendo que uno de estos elementos o factores que hacen que varíe la velocidad de reacción es la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. Otra, el área o superficie expuesta de los reactivos. O sea, aquí me está diciendo que a mayor tamaño del área en los reactivos, pues más tiempo se va a tardar en llevar a cabo la reacción. A menor tamaño, o sea, a menor área, se va a realizar entonces la reacción a mayor, como que más rápidamente. O sea, aquí como que vemos una relación inversa. A mayor tamaño de área, más tiempo se va a tardar en llevar a cabo la reacción. A menor área, se llevará a cabo la reacción más rápidamente, o sea, en menor tiempo. Es lo que van a ver en el experimento, justamente. También la concentración de los reactivos no es igual si tenemos una reacción donde los reactivos estén muy diluidos a que si están muy concentrados los reactivos. Se va a llevar a cabo la reacción más rápido si hay una mayor concentración en los reactivos. Y él también tiene que ver con los catalizadores. Dice, la unidad de la velocidad de reacción se expresa en unidades de concentración respecto al tiempo. Por ejemplo, mol sobre litro por segundo. O si es un gas, se mide en unidades de presión respecto al tiempo, como atmósferas por segundo. La concentración se representa entre corchetes. A modo de ejemplo, supongamos una reacción tipo A. A se descompone en mis sustancias B y C. Mientras el reactivo A se consume, para formar los reactivos, su concentración va a ir disminuyendo. Simultáneamente, los productos B y C que se estarán formando van a aumentar sus concentraciones. Tales cambios se expresan matemáticamente como la velocidad de reacción es igual a menos la concentración de mi producto A con respecto al tiempo, que es igual a la variación de mi sustancia B con respecto al tiempo, y es igual a la variación de la concentración de mi sustancia C con respecto al tiempo.
Entonces, aquí el delta, significa una variación. A se refiere que hay una concentración de mi reactivo A, y eso me habla de una variación con respecto al tiempo, que va a haber un cambio en el tiempo. Bueno, en este caso, o más bien durante este semestre no vamos a hacer ejercicios donde vamos a utilizar esta fórmula, porque también se pueden realizar, podemos hacer cálculos para saber la concentración de mi sustancia A, o hacer cálculos para calcular la concentración de mi producto B o de mi producto C con respecto al tiempo. En este caso no lo vamos a hacer, entonces va a ser como más, bueno, como que los conceptos de forma teórica y de forma experimental, pues justamente van a ser los dos experimentos que van a llevar a cabo, que es la actividad 1 y la actividad 3. Y bueno, entonces nos pasamos a este punto, porque aquí les sigo explicando acerca de esa fórmula, y hay una gráfica que nos habla justamente de la concentración de los reactivos con respecto al tiempo. Cómo va a ser la concentración del reactivo B, cómo será la concentración de mi reactivo A y de mi reactivo C con respecto al tiempo. Pero les digo, bueno, como no vamos a realizar cálculos de la concentración, pasamos más bien a este punto, que son los factores que afectan la velocidad de reacción, que ya les había mencionado: temperatura, la naturaleza de los reactivos, que tiene que ver con el tamaño o el área superficial de mi sustancia, la concentración de los reactivos, que tiene que ver con qué tan diluido, qué tan concentrado está mi reactivo, y la presencia de un catalizador. Bueno, deben ustedes revisar cada uno de estos conceptos, que es la temperatura y cómo es que la temperatura afecta a mi velocidad de reacción, cómo esta naturaleza de los reactivos también está afectando a mi velocidad de reacción, cómo la concentración de los reactivos afecta a mi concentración, y la presencia de un catalizador. Bueno, un catalizador ya lo habíamos visto, o ya en uno de los aprendizajes ya lo había mencionado, el catalizador son sustancias orgánicas muchas veces que no afectan la velocidad de una reacción, pero sí ayudan, más bien, no afectan, perdón, ahí como que ya me equivoqué. Un catalizador es una sustancia, por lo regular, orgánica, que te van a ayudar a que una reacción se lleve a cabo más rápidamente o más lentamente, dependiendo sea el caso, sin afectar a mi reacción como tal. Dice aquí, los catalizadores son sustancias que aumentan o disminuyen la rapidez de una reacción sin transformarse. Es decir, esta sustancia, que es el catalizador, no me va a afectar en mi reacción, pero sí me va a ayudar a que una reacción se lleve más rápida, si yo es lo que quiero, o me va a estar ayudando a que mi reacción se lleve a cabo más lentamente, sin afectar como tal a mi reacción. Y bueno, continúan aquí leyendo. Ya una vez que han leído, entonces van a realizar esta relación de columnas. Entonces, en cada una de estos enunciados tienen que escribir a qué concepto se refiere, ¿no? O más bien la aplicación. Es un mechero, dice, en un mechero reacciona distinto el gas con el collarín abierto o cerrado. ¿A qué se está refiriendo? ¿A catalizador, a temperatura, a la naturaleza de los reactivos o concentración de los reactivos? Entonces, nada más son se puede decir que 4 preguntas, 4 enunciados que deben relacionar, por lo tanto, cada uno equivale 2.5. Si tienen una mal y 3 bien, pues quiere decir que van a tener 7.5 en esta actividad. Si tienen 2 bien, 2 mal, 5 de calificación. Entonces, como son poquitas preguntas, pues si cada una vale 2.5. 2.5 estando correcta. Entonces, chequen bien cuál sería su respuesta. Y actividad número 3, que también es realizar una actividad experimental. Dice, dale un nombre al experimento. O un nombre relacionado, pues justamente tendrá que ir relacionado con el título de este aprendizaje, o lo que estamos tratando de ver en este aprendizaje, que es que la rapidez de la reacción. Entonces, tienen que buscar un título relacionado con rapidez o velocidad de reacción.
Entonces, le escriben ahí el título que ustedes propongan para este experimento. Yo ahí les aconsejo que primero realicen todo el experimento y al final le escriban el título para que sepan primero de qué se trata. Luego viene el objetivo, los materiales, procedimiento. Entonces, este experimento consta de 7 pasos. ¿Qué les voy a calificar? Otra vez, el reporte escrito en hojas blancas. ¿Qué tienen que incluir? Sus datos. Hoja de presentación con los datos del estudiante. Tienen que escribir un título y objetivo del experimento. El objetivo tal cual es que copien este. El título es el que sí tienen que pensar. Dice como inciso C que tenga las sustancias y materiales. También de aquí las copian y las escriben. Las transcriben. Procedimiento con las observaciones anotadas. Entonces, escriben los 7 pasos. Dice aquí, anota tus observaciones. Pues yo observé que en el vaso número 1 o en el gelatinero pasa esto, pasa el otro. Eso es lo que tienen que escribir, sus observaciones. Agregar sus observaciones al procedimiento, a lo que hicieron en cada uno de los puntos. Tienen que también realizar imágenes. Ahí en las imágenes. Puede ser que tomen fotografías o puede ser que realizan los dibujos. Entonces, ustedes verán si sacan fotografías cuando estén haciendo el experimento o realizan o dibujan, realizan dibujo, entonces al menos 3 dibujos. Y escribir una conclusión. Otra vez, no se debe imprimir el objetivo, materiales, procedimiento y pegarlo simplemente en las hojas blancas y ya nomás contestar o nada más escribir las observaciones y los dibujos. No, sino que deben transcribir el título, el objetivo, las sustancias, el procedimiento, realizar una conclusión, dibujar o colocar las imágenes en fotografías. Actividad 1 vale 13% porque es la más extensa. La actividad 2 del ejercicio, que nada más son 4 preguntitas o 4 enunciados que deben relacionar, 4% porque está muy sencillo. Y la actividad 3, que es también un reporte experimental que acabamos de ver, vale 12%. Aquí está cómo les voy a calificar, cada una de las actividades. Nuevamente le repito, grupo A, B y D debe preferentemente enviar sus 3 actividades, ojo, las 3 las quiero juntas. Deben de enviar sus 3 actividades de preferencia hoy lunes 26 de abril, si no terminaron de hacer las actividades, a lo mejor tuvieron que conseguir las papas, la manzana que requieren, a lo mejor también tuvieron que la conseguir, por lo cual no les dio tiempo de terminarlo hoy 26 de abril, tienen mañana para mandármela, solamente hasta mañana para mandármela. Grupo C, que me toca martes y miércoles, entonces tienen el 27 de abril, martes 27 de abril para entregar su actividad. Si no terminaron, tienen hasta el 28 de abril, es decir, hasta este miércoles para entregarlo. Y así por semana vamos a ir manejando 3 actividades a la semana nada más. Bueno, esto sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien, jóvenes. Bueno, hasta luego.